Bienvenidos a todos a otro episodio del Llamado al Amor. Esta mañana me está acompañando Urpi y Marina. Y primero que nada quería dar un pequeño mensaje para nuestros amigos que hablan inglés, así que los que hablan español, si me esperan un momento. So hello everyone, for our friends that are speaking in English. I want to tell you that we are working very hard to getting this show also in English. So our team is working on subtitles for our past shows and for this show in particular. So you can be expecting these subtitles in English in the next few days. So we invite you to come back to this video in a few days and hopefully you'll find the translation there. So thank you. Y ahora podemos continuar con este tema tan lindo hoy. Siento que estamos todas en un espacio de mucho amor y mucha cercanía a Jesús y al Espíritu Santo. Y no sé si alguien sentía empezar a compartir. Sí, yo siento la presencia de Jesús dentro de mi corazón y siento que Él sí nos está acompañando como si estuviese sentado acá con nosotras tres y con todos ustedes en este espacio. Se siente hermoso, se siente como un gran regalo. Sí, siento que lo que hemos estado hablando ahora y ayer es que cada vez que abrimos o decidimos estar en ese presente, en el aquí y en el ahora, se experimenta mucho más su presencia. Y es tal cual, yo siento que está aquí a nuestro lado. Acompañándonos. Siento que es nuestro acompañante. Siento que es nuestro sostenedor, lo que hablábamos también en el primer segmento, cuando le pregunto cómo es Jesús, cómo lo ve Jesús. Siento que es nuestro amante. Enamorado. Nuestro enamorado, nuestro enamorado, sí, nuestro enamorado. Y esto me trae recuerdo también la película que estábamos hablando. ¿Cuál era el nombre? ¿Ruby Sparks? Sí. Se llama La chica de mis sueños. Ah, ¿se llama así en español? Sí. Sí. No sabía. Sí. Y siento que Jesús utiliza nuestros valores, la forma de llegar a nosotros para recordar ese amor que realmente estamos buscando, ese amor total, no ese amor en una personificación, no ese amor en una persona, en un objeto, sino ese amor total. Y en la película también siento que lo que él buscaba también era soltar el control de cómo él creía que tenía que ser la mujer de sus sueños, el control. Y siento que cuando le damos ese sí a Jesús, Él utiliza ese control que tenemos, esas formas que le hemos dado para que nos lleve muy amorosamente, muy, muy gentilmente hacia ese recordar el amor total. Y siento que esta experiencia que estamos sintiendo ahorita en esa expansión de amor es la que es una invitación de Él también a ir recordándonos también a través de estas personificaciones en ese amor. Con esto que decías, realmente siento que es como que de verdad Él sabe como todo acerca de nosotros. Y yo también sentí un momento donde siento que tuve como una gran rendición y donde yo realmente le entregué mi vida y dije, wow, de verdad que tú sabes cómo llegar a mi corazón. Como que no está en mí como que, no sé, como que está mi disposición abierta, pero que Él sabe cómo llegar a mí, como que Él sabe cómo tocar esa parte más profunda de mi corazón.
y cada vez que lo ha hecho es como que algo dentro de mí se derrite por completo. Y como que Él sigue como haciendo eso de todas las formas. Incluso las cosas que deseo de la nada aparecen cuando dejo de desearlas, como, no sé, como que está usando todo lo que este paquete de preferencias tiene para llegar a mi corazón, pero para que yo empiece a confiar más en Él y que empiece a como echarme en sus brazos y depender totalmente de Él, de una manera mucho más cercana de lo que pensé que podría ser. Sí, cuando ambos estaban hablando, lo que se me viene a mí es: su amor es un deleite. Es como una delicia y me deleito en su amor, me deleito en su presencia. Es como lo único que quiero es bailar y cantar. En mi mente es como una maravilla, es como a wonder, maravilla. Es como mi corazón flota cuando estoy en su presencia. Y es un canto de amor, es un canto de amor, es como nuestro enamorado, como te amo, y recibir ese te amo de regreso. Y a veces se siente abstracto, pero a veces se siente muy específico cuando vienen, como decías, esos símbolos, quizás hay una preferencia y de repente como eso viene y es como te amo, por supuesto, te amo. Sientes mi presencia en este momento dentro de ti, puedes sentir cuánto te amo. Y es muy bonito porque él nos va enseñando a no rechazar absolutamente nada, sino a abrazar todo lo que, todos nuestros especialismos, todos nuestros valores de la forma. Él los utiliza para, para llegar, Él nos utiliza para amar, para resignificar y recordar el amor que somos. Y algo así me pasó en estos días, ¿no? Que era que yo estaba escuchando, siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado el baile, y como latina también me gustaba la música entre el reggaetón, el ritmo, música muy movida, pero en mí vino un pensamiento de ego de eso no es espiritual. Eso no es espiritual. Y miré ese pensamiento y el decir, ok, no sé, se lo entregué al Espíritu Santo, e inmediatamente sentí como si Jesús viniera y me dijera, pero baila conmigo, baila conmigo. Todo tiene otro significado más allá del que tú le das. Y permíteme yo enseñarte el significado real que hay escondido detrás de ese deseo de bailar o deseo de escuchar esas músicas, que nunca está nada mal. O sea, él es tan amoroso porque me va enseñando que nunca está nada mal, que yo no tengo que rechazar absolutamente nada en la forma, que todo tengo que entregarle para que Él me muestre. Y Él se puede poner a bailar contigo, se puede poner a disfrutar contigo y utilizar esas formas para recordar ese amor, para recordar lo amada que soy, para recordar lo sostenida que soy, para recordar que todo en la forma realmente para Jesús, para el Espíritu Santo, Él nos puede dar el significado de recordar ese gran amor y esa gran sostención que tenemos. Y siento desde ahí ok, ahí va más a mi mente, a no rechazarme tampoco, a amarme en todos mis gustos y hasta en mis disgustos, y entregárselos a Él. Que Él se va a encargar con mucho amor, pero que es con mucho amor, con mucha gentileza, de recordarme la verdad, y a través de o de una música o de una canción, ser yo esa extensión de amor. Pero cuando se lo entrego a Él para que Él me resignifique. Y ahí viene también lo que tú decías, de esa dependencia, ¿no? Dependo porque desde mis significados al mundo
me siento chiquita. Desde los significados del mundo me siento sola, me siento desprotegida, siento que juzgo que eso está mal, juzgo que eso está bien. Y desde mis perspectivas no permito que tú utilices esta forma para llevarme a ese gran amor que realmente es el que yo deseo. Y una de las cosas que me está tocando esta semana es eso, el permitir utilizar todo, hasta el más pequeño gusto insignificante que creería que no debería pasar o que debería pasar es: enséñame cómo amar en este gusto, enséñame cómo amar en este disgusto, enséñame cómo sentir todo tu amor en esta situación. Y siento como que él nos mirara y se reiría y dice: nunca está nada mal. Estoy aquí contigo y nunca has dejado de ser ese amor que siempre eres. Nunca has dejado de ser ese amor. Y nos lleva como que muy amorosamente, no sé, y divertidamente también, porque siento que también se ríe de nuestra loca idea, de nuestra locada idea. Sí, para mí hoy se siente como una experiencia presente dentro de mi corazón, pero yo siento que para mí no siempre ha sido así. Para mí fue como es como una relación que se desarrolla. Al principio yo me acuerdo cuando empecé mi camino espiritual, yo me identificaba más con Dios o con el Espíritu Santo. Creo que tú también, sí. Urfi, me comentaste lo mismo. Pero yo, sí, estando en esta comunidad fue cuando el símbolo de Jesús, obviamente Jesús fue quien dictó el curso y era el curso, el camino que yo estaba siguiendo, pero no se sentía como algo más externo, no se sentía como una experiencia viva dentro de mi corazón con quizás el símbolo de Jesús. Quizás sí con el símbolo del Espíritu Santo, pero siento que todo empezó, como estando en esta comunidad, todo empezó a abrirse. Creo que había un deseo dentro de mi corazón de profundizar en mi relación con Jesús. Y entonces empezaron a suceder cosas como, por ejemplo, empezó a haber un retiro en línea y ese retiro se llamaba Jesús, mi hermano mayor. Ah, sí. Eso fue cuando recién llegaste. Sí, y entonces a través de ese retiro como empecé a abrir mi mente, a recibir al símbolo de Jesús dentro de mi corazón. Y creo que sí, luego hubo otro retiro también de Jesús más adelante. El corazón místico, pero no sé si era de Jesús. Bueno, hubo otro retiro. Retiros. Y eso también empezó como a abrir mi mente más a Jesús. Pero creo que el momento en que realmente como lo recibí en mi mente hubo un día que hubo un casamiento en la casa de Milagros. Se iban a casar Angie Wesley, y esa mañana yo me levanto y todo lo que podía pensar es matrimonio, pero creo como deseo el matrimonio, deseo la unión, deseo, como no podía parar, como que yo sentía como me voy a casar, sentía que era como mi casamiento. Y me acuerdo que ese día Angie, como el buqué, Angie tira el buqué y el buqué como me llega como pum, directo a mi corazón, y ahí como sentía a Jesús, como sí, te digo sí, porque lo único que sentía en mi mente es would you marry me, would you marry me, te casarías conmigo, y cuando viene ese buqué era como, ahí sentí como Jesús muy presente en mi corazón, era como, está en toda mi mente, está en todo mi corazón, Jesús está dentro de mí. Y creo que desde ese momento fue cuando Jesús, como que la experiencia de Jesús en sí, como de mi amado, de mi amante, de mi mejor amigo, se interiorizó en mí, y ese día me sentí como una enamorada, pero era una experiencia como muy íntima, muy íntima, como sí, de gran conexión y de amor. Y creo que ese instante se quedó muy presente en mi memoria. Hay momentos en los que lo he sentido de nuevo, como ese explotar, esa maravilla de tenerlo dentro de mi corazón, y hay momentos en los que parece ser que, como decía Urpi, como que esa presencia se encuentra en el momento presente y se siente muy viva, pero si salgo del momento presente y me olvido, como se vuelve como un poco más distante. Pero es esa relación que se va desarrollando cuando él dice,
dame todo, dame tus alegrías, dame tus tristezas, estoy aquí, estoy como acompañándote en todo momento, toda circunstancia, y Él siempre está ahí, y solo tengo que recordar que está ahí, es solo cuando me olvido que quizás es como, oh, tengo que volver, porque Él está ahí, y Él está ahí a veces como una presencia quizás que se siente más abstracta, pero hay veces que Él utiliza como todos los símbolos, todas las personas, y de repente vienen esas personas y a veces abrazo a esa persona y siento a Jesús en ese abrazo, como no está separado de nada y de nadie, puede ser cualquier persona, un abrazo con Ulf, un abrazo con Ana, un abrazo con Nicolás, in that embrace, en ese abrazo puedo sentir su amor y Él diciéndome estoy acá siempre contigo. Sí, me conmueve mucho lo que estabas diciendo. Nunca me habías contado esto, me tocó mucho. Sí. Yo estuve ahí ese día, no tenía ni idea que todo eso estaba pasando dentro de ti y se siente tan, tan lindo. Me recuerdo que había un altar gigante con una foto de Jesús, como abrazando a un bebé y no sé, me conmovió mucho. Siento que también me recuerda a esta experiencia que he tenido. ¿Te recuerdas que siempre te dije que sentía un anillo en el dedo y que cada vez que oraba era como que sentía un anillo en el dedo? Y era algo, no sé, como indescriptible, como por meses lo sentí súper fuerte, pero en el anillo, o sea, el dedo del matrimonio, o sea, ese dedo. Y cada vez que oraba lo sentía y después vimos una película, que no sé si te acuerdas, que se llama... Sí, La Fuente. La Fuente de la Vida. Ajá. Y esa película fue como una explosión, pero hay una escena donde como que está la reina de España y le está como básicamente prometiendo su amor a este conquistador. Y este conquistador básicamente le dice que sí y ella viene y le da un anillo. Pero cuando yo vi esa escena, después David hace un comentario, cuando Dios te creó, o sea, cuando Dios creó al Hijo de Dios, Él dijo sí en esa creación. Él dijo sí, no lo dejó como ambiguo, no lo dejó como algo pasivo, sino que fue una acción total de decir sí. Y yo me recuerdo que eso fue como que si lo hubiera sentido hasta lo más profundo de mi ser y sentía como había un recuerdo como de eso, como muy dentro de mí. Y sí, no sé, como que han pasado muchos, muchos meses desde entonces. Pero lo que ha pasado es que como que este anillo como que continuaba y continuaba y continuaba en mi dedo. Como que siempre lo sentía, siempre que oraba. Creo que una vez yo dije, bueno Marina, yo no sé, vamos a ver si conseguimos un anillo porque era como que lo sentía ahí todo el tiempo en el dedo. Dije, no sé, como que tal vez conseguimos un anillo. Fuimos a caminar muy cerca de la casa, no encontramos nada. Tenía aparentemente un tamaño de dedo muy pequeño y no me quedaba nada. Yo dije, bueno, pues no es. Y fue hasta en el viaje, que esto no te he contado. En el viaje hubo un momento donde hubo un gran perdón con Ken. Como que siento que ahí por fin perdoné. Y algo se liberó en mí, como que había estado trabado por mucho tiempo y... Ahí fue cuando sentí otra vez a Jesús después de mucho tiempo y lo sentía tan fuerte, tan, tan fuerte. Era como, wow, era como que estaba muriendo como de desnutrición y otra vez lo sentía y como reconocer como Él había estado conmigo todo ese tiempo, incluso el tiempo que tal vez no había estado consciente. Y como una semana antes creo que salimos de esta casa, fuimos a esta otra casa y ahí fue cuando volvimos a la misma casa otra vez y en esa casa fue como que todo ese perdón ocurrió. Y me acordé que como 2 semanas antes habíamos ido a un mercadito
y había visto un anillo, que es este en realidad, y lo vi, fue primera vez que había encontrado exactamente el diseño que era el que estaba en mi mente y que me quedó, o sea, el primero que agarré me quedó. Y dije, bueno, pero no sé si lo compro, como que no estaba segura. Y después cuando ocurrió ese gran perdón y sentí a Jesús, como que lo sentí que Él me estaba diciendo como este es el momento. Y fue tan significativo para mí porque ese día lo sentía tan fuerte y como que fue la primera vez en mi vida que yo estaba en una ciudad que no conocía, que él no quería salir conmigo, entonces iba a ir yo sola, pero yo sola agarré el metro, el bus, como que todo esto porque era un lugar súper lejos para llegar otra vez a ese mercadito y comprar el anillo y después como que compré un almuerzo, pero estaba comiendo ahí sola, pero yo sentía que él estaba conmigo y después volví a mi casa y le conté a mi amiga y me dice, hoy te casaste, eso es lo que estamos celebrando hoy. Incluso ella cocinó algo bien rico para nosotros esa noche, pero sí, no sé, como que creo que nunca lo había dicho hasta ahora. Como que ese era el momento. Con todo este tema que también hemos estado hablando de cómo queremos permanecer con Él todo el día y cómo realmente reforzar esa conexión, ya sea de que si estemos como con muchos proyectos en los cuales trabajar o que sea, no sé, como que sin importar las circunstancias, yo quiero estar como más atenta y he notado como mi mente como que se va por aquí y por allá, pero siento que ahora lo he tenido mucho más presente, de que tanto necesito, es como una necesidad del alma, cuánto necesito sentirme cerca de Él, porque si no estoy cerca de Él es como que pierdo el propósito, pierdo la razón por la cual estoy aquí, no me siento conectada y me siento vacía. Eso es lo que ha estado en mi mente, como ayúdame a quedarme contigo, como Urpi tú decías esta mañana, como quédate conmigo, estoy aquí contigo. No sé si quieres mencionar un poquito. Sí, sí, era mi oración esta mañana, era enséñame a sentir en cada instante, en cada momento que estás aquí a mi lado, que estás aquí a mi lado, que estás acompañándome. Y sentí como una respuesta, estoy en cada momento, siempre estoy a tu lado, siempre estoy a tu lado. Solo tú tienes que voltear a verme porque siempre estoy aquí a tu lado. Y estoy disfrutando todos los momentos que tú deseas compartirme. Y no es que el que yo tenga que llamar para que él venga o para... No, es que siento que en esa presencia y en ese disfrute de cada momento es que reconozco que él está ahí. Y es como que lo que sentía era incluirle en todas mis actividades que estoy haciendo. Te incluyo en una reunión. Para mí la imagen, sí, la energía, porque siento que es algo así de Jesús, es una energía muy divertida, es una energía de dicha, de alegría, que siempre está sonriendo, que siempre está en ese amor, que siempre está en esa entrega. Y siento que para mí siento que se pone mucho más divertida la presencia, se pone mucho más alegre. En la reunión que estábamos, digo, yo siento que Jesús está acá ahorita y se está riendo de nosotras y se está disfrutando, no burlando, no, se está disfrutando junto con nosotros nuestra conversación y como que es parte de y siento que eso nos lleva o me lleva a estar en el presente, a no dejarme llevar por los pensamientos del pasado,
sino puedo reconocerme en mis hermanos como nueva también, como nueva, sin esos pensamientos de atrás, ni con esas proyecciones que voy a hacer después, sino siento que es esa invitación de dicha, de disfrute. Y ahí también siento que viene muy ligado de la mano del ya no querer planear mi vida por mi cuenta, porque sé que él momento a momento me va a ir indicando qué es lo que tengo que hacer, porque me vi en mentecita que, bueno, sí, después en la siguiente reunión tengo que hacer esto y voy a tener que decirle tal cosa y voy a tener que armar tales cosas, pero yo ya estoy planeando cómo tendría que ser para que sea de la mejor forma. Pero siento que desde ese estar en el presente, desde ese estar en el aquí y en el ahora, la inspiración llega de una forma tan fuerte. La inspiración es tal cual como que Jesús está hablando a través de nosotros y permitimos ser utilizadas por Él. Y si en caso tiene que venir un pensamiento de futuro, Él va a utilizar también y se va a sentir muy amoroso. Él nos va a traer algún pensamiento si necesitamos ahorita ver algo para el futuro, pero no va a ser ya por nuestra cuenta y se va a sentir que no es por nuestra cuenta. Y eso es lo que sentí y experimenté hoy esta mañana. Y como tú también decías al inicio, que para mí había el símbolo de Jesús era Espíritu Santo, o más era Padre o Dios que Jesús. Y no me acuerdo que un día tú me dijiste, tú tienes algo con Jesús, Porque yo quería usar la palabra Cristo, y yo decía, la tribu de Cristo, y tú estabas como, mejor la tribu del amor, y yo dije, ¿qué te pasa con Cristo? Tú tienes algo. Bueno, resuelto ahí. ¿Qué te está pasando con Cristo que no lo aceptas? Sí, y la palabra Jesús como que yo decía, creo que tal vez no quería poner un ídolo, como que había no quiero idealizar, porque yo siento que como que había también en mí un reconocimiento, o ya empezaba a ver el reconocimiento del Cristo en mí también, pero yo decía, si es que lo pongo afuera, yo me voy a alejar de eso. Pero Jesús me está enseñando de una forma tan amorosa, tan divertida, tan en dicha, que a través de Él, del Cristo, que también soy el Cristo, a llevarme a recordar lo que yo soy. Y ya no es un ídolo, sino ya no vine a ser, quisiera ser como tú. O sea, ya no se vuelve en una expectativa tampoco. Creo que por ahí también venía mi rechazo a una expectativa o a alguien afuera. Sino siento que Él me está llevando a ver esa unidad y ese reconocimiento del Cristo en mí, pero a través del Cristo en Él, no sé, algo así, como que a través del Cristo en Él me está llevando a ver el Cristo en mí y al amor, y a todo el amor que Él es capaz de dar, al querer desear y sentir, enséñame, quiero sentir todo el amor que tú me estás mostrando. Quiero poder dar todo este amor que yo siento que tú me das, que siento que de aquí yo no quiero salir, que quiero dar más. Ayúdame a seguir descorriendo estos velos que me impiden llegar a este amor. Y también, otra de las cosas que también estoy sintiendo es que en esa presencia y en ese permitir que Él me acompañe, es como que los pensamientos de ego o cuando hay una situación en la que me está quitando mi paz, también se vuelve mucho más sencillo porque Él está aquí, es como que si estuvieras tú ahí a mi lado, ¿no? Y viene un pensamiento y Él me mira dulcemente, amorosamente, yo lo miro y es, ok, toma. Como que el pensamiento toma y descanso en Él.
Descanso en que Él está sanando, en que Él se está haciendo cargo de ese pensamiento que me quita mi paz. Y también es como que siento para Él nunca nada, lo que decía, nunca nada está equivocado. Y nunca me juzga por un pensamiento egoico, porque para Él es algo inexistente, es, ok, no pasa nada, es una locada idea que se te cruzó, dámelo, y sigue disfrutando de lo que tú eres, disfruta. O sea, él lo único que nos invita es ese disfrute, ese dicha, ese amor. Y me recuerda eso el texto que tenías en el libro, que habías visto. Es que era un poquito más larguito. El que ¿cómo te puedo sentir todo el día? Ah, sí. Sí, en esta lección, es la lección 153, pero en esta lección como que Jesús está invitando a que le recuerdes cada hora y a que recuerde la lección cada hora. Entonces, él menciona, voy a leer el larguito. Sí. A medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará por completo y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, en cuanto podamos, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando cada hora nuestra misión y su amor. Y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la siguiente hora, mientras le damos gracias por todos los regalos que nos dio en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo y la práctica, nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión, pues sabrás que el cielo va contigo. No dejarás que tu mente se aparte de Él un solo instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso de que Él no vaya a hacer que esto sea posible para ti, que has decidido ejecutar su plan, tanto para la salvación del mundo como para la tuya? Siento que esa es una hermosa oración de Jesús, guía mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Y también siento que toda esa guía que viene a través, o sea, de esa alineación con el Espíritu Santo, con Jesús, siempre es para el momento presente. Incluso como Urpi te estás diciendo, a veces Jesús, si hay algo que planear, Él te lo hará saber, pero nunca es para hacer algo en el futuro, siempre es para una experiencia presente. Incluso cuando uno recibe esas indicaciones, es en ese recibir que uno siente la guía, pero siente una experiencia presente. Era como, oh, esa guía viene, es como viene la indicación, pero era solo para esa comunicación presente.
Y en eso hay gran felicidad de, oh, estoy abriéndome a recibir y estoy abriéndome a escuchar y estoy en alineación. Y desde esa alineación pienso, digo, hago. Y en eso, en ese momento presente, en esa unión, recibe toda mi felicidad. Y es el punto de toda guía. La guía nunca es para algo en el futuro, sino para esa experiencia presente de unión con Dios o unión con el Espíritu Santo o con Jesús. Entonces para mí siempre ese es un recordatorio, porque incluso cuando avanzamos en nuestros proyectos, que son muchos, y nuestras colaboraciones, a veces parece ser que hay algo que se tiene que hacer y que es algo para... Y viene la guía y parece ser que, la guía era para que haga esto, esto y esto. En realidad es como la guía viene para esa fluir, esa alineación y ese fluir, como esto. Y en ese fluir está la dicha. Es como también David está diciendo, mi felicidad proviene de seguir la guía del Espíritu Santo. Entonces, si estoy comiendo con alguien y dice, ¿estás disfrutando de la comida? Él dice, estoy disfrutando de la guía que me trajo a este momento presente de conexión y de unidad con todo. Y es como, sí, más y más me doy cuenta de eso como una experiencia de que uno ora, escucha y sigue. Y parecen haber indicaciones específicas y concretas, y siento la felicidad que viene de escuchar y de seguir todas esas indicaciones, pero la felicidad proviene de la alineación, no viene de algo en específico. Y luego si me olvido, porque si luego tomo la guía como algo serio, y lo tomo como una responsabilidad o algo que tengo que hacer, perdí el punto de todo. Entonces tengo que volver a recordar, no, el punto no es que algo salga bien o mal de acuerdo con los criterios del ego, o se complete. Eso no era el punto era que recibas la indicación, la comuniques, sigas los pasos momento a momento conmigo. Y luego deja que todo se vea como se ve. Si parece que se desmorona, perfecto, no pasa nada. El punto no era construir algo en el mundo es una ilusión, el mundo no existe. O sea, no es mejor ilusión, peor ilusión, el mundo es una ilusión. Entonces, ¿por qué te estás preocupando por pensamientos del pasado o del futuro? No existen, vuelve de regreso aquí conmigo, y en eso vas a encontrar el universo entero, el amor de Dios, el amor de tu Creador, y en eso está tu felicidad. Pero es que siento que una práctica constante de mantenernos en el presente, de recordar que Jesús está ahí con nosotros en el presente, y en eso está la felicidad. Y cuando mi pensamiento se va al pasado o al futuro, o querer lograr algo en el mundo, ahí es cuando, me olvidé que Jesús estaba al lado mío, tengo que volver a elegir ahora mismo, y está bien, Jesús está como, sí, estoy acá. Como que ese es el entrenamiento, ese es el entrenamiento, constantemente, como traer la mente a los pensamientos de Dios, estar alineado, pero todo el tiempo. No sé, siento que tenemos tantas oportunidades para eso. Sí. Y eso me trajo muy al recuerdo esa lectura que les estaba compartiendo de los tiempos. Ok. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de este se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro, en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente, que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto. Empieza a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar la felicidad y la paz. Elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuera todo el tiempo que existe. Esta mañana a raíz de esa oración y... ¡Uy! Aquí estoy, dice Jesús, aquí estoy.
esta mañana a raíz de esa oración de ayúdame a estar en el presente para sentir tu amor en cada instante, me sentía increíblemente enamorada de Jesús, pero increíblemente enamorada. Y puse una canción que cuando era chiquilla la escuchaba una y otra vez pensando en algún chico, ¿no? Pero para mí ahora era cantarle a Jesús. Y era como que enamorada de los pies a la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón. Y le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba y le cantaba a Jesús y la bailaba porque era una canción movida y sentía todo su amor, sentía toda su presencia. Y para mí era un disfrute y era en las partes de las relaciones a veces era como que, uy, pero me tengo que cuidar para no enamorarme mucho, paso a paso, pero no, acá era un dar el amor en su totalidad, era te amo y quiero gritarle a los cuatro vientos que te amo, que estoy completamente enamorada de ti, que solo quiero sentir todo tu amor, que solo quiero entregar todo mi amor, que quiero aprender a amar como tú amas. Y era tal cual me siento como una enamorada de Jesús, tal cual me siento como una enamorada, como una quinceañera enamorada en esa dicha, en esa alegría, en esa felicidad de, sí, no sé, y siento que ese es un gran regalo, y es mi oración de querer estar más en este momento, en este presente y poder disfrutar cada momento, cada regalo que hay en el aquí y en el ahora. Sí. Cuando estabas hablando, lo que se me venía es ese sí, también de que hablabas tú, ese sí completo y de todo corazón. Y yo me recuerdo también cuando yo estaba teniendo una relación, yo tenía una relación en Australia y para el final de la relación, o sea, habíamos estado como 4 años, casi 5 años, y la idea de matrimonio estaba viendo en mi mente como, quizás nos deberíamos casar, pero ahí había algo como que quería, había algo en mí que deseaba poder decir sí de todo corazón, pero no lo podía encontrar dentro de mí. No podía encontrar ese sí de corazón completo, como sí estoy segura, sí esto es lo que quiero, sí esto es lo que busco. Como que todavía, porque había un vacío en mí, había un vacío dentro de mi corazón. Entonces yo no sabía o sea, cuando pensaba acerca del matrimonio es como, ¿a qué le estoy diciendo sí? Me siento vacía, no me siento llena, entonces no puedo encontrar una felicidad auténtica que pueda decir sí. Y entonces yo pensaba que había algo mal en mí. ¿Cómo puede ser? Si yo en teoría amo a esta persona, ¿por qué no puedo encontrar ese sí en mi corazón de decirle sí para toda mi vida? Es como no era real, o sea, no podía decir de forma auténtica. Y cuando se terminó la relación, sentí mucho dolor, pensé que había hecho algo mal o que había fracasado o que había algo mal en mí. ¿Cómo puede ser que no pueda sentir ese sí o ese amor o esa plenitud dentro de mi corazón? Y era como, ¿cómo puedo amar si yo no siento amor dentro de mi corazón? ¿Cómo puedo decirle sí a él? Como que te ofrezco todo cuando yo siento que no tengo nada dentro. Y creo que desde ahí empezó como mi oración de querer sentir amor dentro de mi corazón y entender lo que es el amor y entender lo que es realmente amar. Y creo que a través de todo este viaje de transformación, como que deshaciendo todo lo que yo pensaba que era el amor, empecé a encontrar dentro de mí una presencia que es muy amorosa. Y desde esa presencia muy amorosa empecé como a entender más lo que es ese amor. Pero también como dejar ir todo lo que pensaba que era y todo lo que pensaba acerca del mundo también y dónde encontrar esa verdadera felicidad. Pero creo que ahí empezó como a nacer desde los milagros, desde esa presencia, hubo un convencimiento. Y ahora como si yo pienso en Jesús y pienso en su amor y pienso como en matrimonio, lo único que se me viene es como sí,
sí, absolutamente sí, de toda mi alma, de todo mi corazón, como tienes absolutamente todo mi ser, eres uno conmigo, es como no hay nada en mi mente, en mi corazón que no te doy, te lo entrego absolutamente todo, tienes todo, todo de mí, tienes como desde lo que parece ser más afuera, como de mi familia, mis finanzas, mi cuerpo, tienes todo, pero más allá tienes toda mi mente, tienes como todo lo que, te entrego todo, todos mis pensamientos, todo lo que hago, todo lo que pienso. Este títere, muévelo como tú quieres moverlo, es como, incluso puede venir la resistencia, pero sé que dentro de mi corazón, más allá de la resistencia o del como el ruido del ego, es como ese firme sí, como sí. Sí, y no hay duda, que es como sí. Y también como para mí ha sido experimentar esa plenitud que no, o sea, no tenía ni idea que ese, como tú decías, que me podía sentir tan llena, como que pensé que va a venir, como tú dices, un chico y yo voy a sentir todo eso y va a ser mágico. Y cuando sentí el amor por primera vez, el amor de Dios por primera vez, era como que nunca, como que por fin había llenado un vacío inmenso que tenía dentro, como gigante, y como que solo él podía llenar ese vacío y solo él me podía hacer sentir totalmente plena. Y ahí fue cuando vi, wow, como que el amor humano ni siquiera le rasca a lo que se siente en esa plenitud, en esa compleción. Eh, y como que Jesús me dio la oportunidad de tener un mini vistazo de cómo, una micro cosa tal vez de cómo es realmente esa experiencia total de amor. Pero eso me ha llevado, como a través de los años me ha llevado a ese recordatorio. eh, y ahora como confiar, como que ahí a ese estado mental es a donde vamos. Y ahorita hay que usar todas las cosas que están alrededor tuyo. Relaciones o no relaciones, o sea, de todo. Sí, yo siento que también gran parte ha sido eso de cómo también él ha utilizado las relaciones, porque hay veces que se ha sentido como algo más como interno, pero también yo siento que él ha utilizado relaciones para hacerme sentir como no soy, no, o sea, estoy en él también. Sí. Parece ser que sí, que tengo una relación ahora, pero yo me acuerdo un día estábamos hablando, simplemente antes de empezar nuestra relación Como de pareja. como de pareja, estábamos simplemente hablando y todo lo que podía sentir en mi corazón es santidad, esto es santo, es porque mi mente, había algo en mi corazón que estaba reconociendo algo en él como la verdad y me llevó a un estado mental en el que simplemente estábamos hablando de cualquier cosa, pero yo sentía esto es santidad, como siento amor en mi corazón, siento que estoy dando y es santo, como se sentía muy puro e inocente. Y luego me acuerdo otro día diferente, sí, yo estaba viendo en otra casa y caminé a su cuarto, abrí la puerta y lo abracé y sentí el amor de Jesús, sentí el amor de Dios, sentí que Él era Jesús y sentí que el amor estaba en todas partes, era como que estaba flotando y era como wow, como no es diferente, no es diferente, el amor está en mi mente, el amor está dentro de mí y Él está utilizando los símbolos de este mundo para decirme te amo, incluso en su abrazo. Yo me sentía abrazada por Jesús y luego hay esa gran gratitud por mi hermano, como gracias porque estás dejando que el Espíritu Santo te use para que puedas sentir el amor de Dios dentro de mí y es como, sí, un amor tan puro e inocente, pero también porque el ego a veces también puede entrar como, oh, sí, yo busco el amor de Jesús y no voy a tener una relación de pareja porque solo lo que busco es Jesús, pero lo que Jesús dice es, yo voy a usar todo, absolutamente todo, incluso el deseo de una relación de pareja también lo puedo utilizar para que veas que yo también estoy en esa relación. El altar del Espíritu Santo no está en un cuerpo, sino está en tu relación. Y entonces Jesús nos va a dar muchas relaciones. Bueno, con el curso de milagros es un curso de relaciones y nos va a traer varias relaciones para que podamos ver el reflejo de todos los pensamientos que no son de Dios para poder dejarlos ir, pero a través de esa purificación de pensamientos también vamos a poder ver el reflejo de Dios o el reflejo de los pensamientos de Dios.
Y creo que ese es el regalo que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo para transformar nuestra percepción y ver un mundo perdonado, un mundo en que se refleja todo ese amor. Y siento que uno, a medida que va perdonando, puede ver todos los reflejos de ese amor de Dios. Bueno, tal vez podemos abrir si es que hay alguna pregunta o si es que tienen alguna preguntita, nos pueden hacer la pregunta y ya la respondemos más adelante. Sí, hay algo en mí al escuchándote como que refuerza mucho más, y lo digo como para reforzarme mucho más, es él es tan amoroso, él es tan pero tan amoroso que nos invita a abrazar todo a las relaciones de pareja. O sea, no nos dice, nunca nos dice no debes hacer algo, sino nos dice utiliza todo para recordarme. Si es que, y no es, siento que no es el rechazar ni el ir a buscar, sino es aceptar y abrazar todo lo que aparece, todo lo que Él nos presenta. Y en ese abrazo, Él está utilizando esas formas, este mundo para recordarnos el amor. Pero yo no siento que es no, esto de aquí no, esto quiero, esto me va a ayudar a despertar, porque nosotros no sabemos, Pero sí, siento, para mí estos últimos meses tal vez es una invitación fuerte de hasta abrazar mi rechazo, hasta abrazar ahorita no sé cómo no rechazar, ayúdame a abrazar este rechazo que siento porque no sé verlo de otra forma. Pero es como que abrazar todo y entregárselo todo. Porque para Él no hay nada, nunca hay nada equivocado, nunca hay nada mal. Y eso era lo que se me venía cuando compartías. Sí. También lo que se me venía es la canción, la partecita de la canción de misa que lo compartí. Hay una partecita, no me acuerdo la canción entera, pero dice amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Señor. Como es esa oración, como quiero amar como tú amas, amar todo, absolutamente todo. Y siento que ese es nuestro más grande deseo. En el fondo de mi corazón siento que ese es mi más grande deseo. Poder amar como Él me ama. Siento que ahí está mi plenitud. Siento que es ahí a donde quiero ir, quiero reconocerme en ese amor. Quiero reconocerme el amor que soy, la luz que soy. Y siento que lo que tú decías, esos atisbos que llegan, esas primeras señales que llegan de ese amor que escapa a alguna forma, que escapa a alguna cosa, me dice, wow, si estos son solo atisbos de ese amor total que puedo disfrutar, estoy abierta a que me muestres en su totalidad. Quiero reconocerme en todo ese amor. Me recuerda esa cita que también encontré, que es como que Jesús está diciendo, pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. Qué hermoso. Y siento que Él a través de este camino
nos va reforzando esa confianza de todo lo que tú me pidas, yo te voy a responder. Solamente está esperando esa petición, que Él está ahí siempre, de la forma como se tenga que mostrar, pero es lo que tú comentabas ayer, ¿no? Él nos va a mostrar lo que nuestro verdadero deseo, que no es el deseo de del mundo, nuestro verdadero deseo. Se puede mostrar en la forma de una o de otra forma, valga la redundancia, pero Él nos responde y lo sentimos profundamente en nuestro corazón. Sí, Jesús nos dice, todo placer real proviene de realizar la voluntad de Dios, y eso se vuelve más y más una experiencia cuando decimos sí y parece ser que entregamos nuestra vida a Dios y se nos dan unos medios muy específicos, y cuando decimos sí a esos medios específicos que se nos está dando, podemos encontrar un placer en nuestro corazón que no tiene nada que ver con el mundo. Es una felicidad que no proviene de este mundo, pero sí solo proviene de realizar la voluntad de Dios, decir sí a Él y a los medios que Él nos está dando para despertarnos. Sí, como Jesús nos dice, no puedes distinguir el dolor de placer en el mundo, como que si buscas placer en el mundo vas a encontrar dolor apegado a él, por más disfrazado que esté. Pero luego es como, okay, déjame que te muestre realmente dónde está tu verdadera felicidad y tu verdadero placer, y va a estar en esta alineación con estos pensamientos que provienen de Dios. Se siente que podemos descansar en este amor hoy. Sí. ¿No? Sí. Se siente que podemos, se siente mantenernos en esta energía, en este amor que ahorita estamos experimentando. Sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Sí, el próximo jueves. Y bueno, y mañana hay otra sección más de Jason con Instrumento para la Paz. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.